RTP. Bienvenido, Juan Alvarado, Politécnico de Cepa, un hombre que hace 25, 26 años atrás lo entrevisté porque tenía un proyecto que era transformar a Puná en una isla hub para aeropuertos, para transporte portuario, y hoy día está que come bilis, no puedo decir lo que en el fondo come, porque los peruanos han logrado lo que él planteó en el Ecuador hace 26 años. Bienvenido, Juanito, qué alegría tenerlo acá. Muchas gracias, don Ramón Caballero, un gusto. Y en verdad vengo a celebrar el primer cuarto. Nino, el caballero se llama Nino Canzanelo. Canzanelo. Mucho gusto. Le digo que vengo a celebrar el primer cuarto del siglo XXI. Pasaron ya 25 años. Desde aquellos años que usted bien señala, habíamos aquí dos grupos en Ecuador que proponíamos algo al país. Uno que había escuchado el ruido de lo que pasaba allá en el sur, en Chile, viendo cómo la economía chilena crecía rápidamente, ¿no? En la última década del siglo pasado creció de más o menos $5.000 per cápita en ingresos a una economía de 8.000 o más. El Ecuador se quedó estancado en los 3.900 todos esos años, ¿no? Pero un grupo que vio esto se fue para Chile a ver qué sucedía y regresó con buenas noticias. Regresó a proponernos que implementemos la estrategia similar a la chilena, la diversificación de las exportaciones de bienes primarios. De ahí nació Corpey, por ejemplo, ¿no? De ahí Ricardo, Eduardo, Lourdes dejaron sus carreras en el sector privado como ejecutivos y se hicieron burócratas, algo que era medio difícil en Guayaquil de aceptar. Pero ellos lo hicieron con el objeto de lograr lo que los chilenos habían logrado, diversificar nuestras exportaciones de bienes primarios. Hoy han pasado 25 años y los resultados son bien pobres al respecto, ¿no? Hoy apenas Ecuador tiene 3 líneas de productos en las que exporta más de 3.000 millones, mientras Chile hoy tiene 10. En el Mundial, en la eliminatoria al Mundial del Desarrollo, Chile tiene 10 puntos, Ecuador tiene 3. Lo inverso sucedió en el fútbol, por eso estamos contentos los ecuatorianos, ¿no? Hoy Ecuador está en los mundiales, es el tercero de América Latina, de América del Sur, después de Brasil y Argentina. Chile anda por allá abajo. Pero en cambio, en lo que se propusieron en términos económicos, en la producción, en el desarrollo del país, lo han logrado. Lograron diversificar su producción primaria y lograron incrementar su producción del cobre, de su dotación de recursos naturales, impulsados por la alta demanda de los chinos. Al desarrollarse ellos demandaron cobre y Chile logró incrementar sus exportaciones hasta un nivel de 55.000 millones. Chile exporta hoy 100.000 millones y tiene una economía de 330.000 millones de dólares, lo cual equivale a un PIB per cápita superior a $16.000 por habitante. Encima de ello, eso les permite a ellos tener un gasto por habitante en educación superior a $600 y en salud más de 800. Ecuador está por los $200 en ambos, lastimosamente. Ecuador, con su dotación de recursos naturales, en lugar de incrementarla, se le cayó. Llegamos a 550.000 barriles de petróleo día ya por el año 2015, en el gobierno de los pillos, corruptos, como les decimos aquí. Y hoy ese volumen de exportación se cayó a 470.000. Y por circunstancias coyunturales está más abajo en estos días, pero en realidad se cayó a 470.000. Hoy debería estar en 800.000 barriles de Ecuador. Eso era el propósito. Mientras el amigo Bruno Leones me pregunta, dígale a Juanito que comente el taller que tuvimos con el Harvard, con el doctor Porter. De eso se trató sobre el tema que están tratando. Adelante, coméntenos ese taller. Precisamente, querido Bruno, amigo mío, tú lo recuerdas, justo fue hace 25, 26 años, cuando nos fuimos para allá, ¿no? ¿Se acuerda usted con uno de mis formadores allá en Cambridge, cómo estuvimos? Con lo mismo que estamos hablando hoy, ese era el planteamiento. Porque aparte, como le dije, eran dos grupos, uno que quería diversificar las exportaciones y otro que propusimos un camino paralelo, que vayamos a la par para tratar de que en Ecuador ingrese a competir en la venta de servicios. Por un lado, servicios logísticos, aprovechando que la historia cambiaba del Atlántico al Pacífico, que hoy el mundo en el siglo XXI la historia se iba a escribir en el lado del Pacífico, y eso hacía obligaba a que haya puertas de ingresos para el intercambio
Y lógicamente en América del Sur la lógica geográfica indicaba que esa puerta debía estar por donde pasaba la línea ecuatorial. Podía estar en Pozorja, podía estar en Manta, pero tenía que ser en Ecuador. Ese fue el propósito casualmente. Bruno se acuerda de ello, ¿no? Chancay, como yo suelo decir ahora, y usted ya lo escuchó, hoy la aristocracia limeña acaba de abrir en Chancay lo que va a ser el principal centro logístico del intercambio en América del Sur. La oligarquía guayaquileña hace pocas semanas acaba de inaugurar en San Borondón la nueva sede del Club de la Unión, con el objeto de convertirlo en el principal el centro de eventos de la alta sociedad guayaquileña. Nino, adelante. Eso fue lo que pasó. Y para terminarle un ratito ahí, para que continúe Nino, y al tiempo que eso pasa también, hoy celebramos, por un lado, que los grupos de poder de Lima acaban de inaugurar la ampliación del Jorge Chávez para llevarlo a ser un aeropuerto con capacidad de manejar 30 millones de pasajeros año, y con eso hacerlo el principal hub aéreo de la región. Mientras tanto, los grupos de poder de Quito celebran haber logrado que la fábrica esa que instalaron en Sangolquí sea hoy reconocida como la principal fábrica de futbolistas del mundo, particularmente los defensas. De ahí sale Piero Hincapié, de ahí sale Pacho, de ahí salen Moy, los mejores defensas del mundo. Y por esa razón la bandera ecuatoriana el día domingo va a flamear en New Jersey, en la final del Interclubes de fútbol. Lo logramos, caballero. Cada quien tiene lo que quiere en la vida, digo yo. Bueno, ahora los chilenos se quejan porque les está yendo mal en el fútbol. Correcto. Y convirtieron algo que aspiran algunos, y oí una crítica de un programa muy interesante, que las transformaron en sociedades anónimas, y el fin no era ser jugadores de fútbol, sino hacer plata, y terminaron rompiendo la estructura. Eso se discute después de las 8 de la mañana. ¿Ah? No, yo no tengo horario deportivo, así que estamos hablando de economía ahorita. Bueno, he escuchado con atención particularmente el tema de las cifras. Usted dice que mientras nosotros tenemos 3 productos, Chile tiene 10, ¿verdad? Sí. Entonces nos triplica y irónicamente luego le he escuchado hablar de 300.000 millones de dólares en PIB, que al final del día es casi triplicado también nuestro PIB, o sea, es la proporción. Pero aquí viene la pregunta, teniendo en cuenta estos 25 años, que es una métrica interesante también, y escucharlo también me hacía pensar en Hans Rosling, que escribió Factfulness, alrededor de una mejor época, ¿no? Los mejores años de la humanidad, dice. Pero ahí viene la pregunta, siendo 2 países con condiciones bastante similares, no solo geográficas, sino históricas, a veces tenemos aquí una discusión sobre la famosa diversificación de las exportaciones, falta volumen para llegar a otros mercados. ¿Cuál fue el secreto en la ejecución? A veces nos centramos en los resultados, en el punto de partida y el punto de llegada, el punto de medición. Pero ¿cuál cree usted que es la principal diferencia en el proceso que catapulta a Chile como está, que igual tiene procesos políticos complejos? Veamos lo que le pasó en su referéndum constitucional hace un par de años. ¿Y qué es lo que no logró hacer el país, en nuestro caso, para generar el volumen, para generar ese enfoque? Tomemos el caso de Perú, que también señala usted. ¿Por qué no hemos podido hacer el salto hacia el gran acuerdo económico por fuera del problema político? Los grupos económicos del país. Esta es la comparación suya debe hacerla a nivel de los grupos económicos de Chile, Perú y Ecuador. Esa es la verdad. Y se la voy a contar como yo la veo, ¿no? Usted coge una de las 12 familias allá adineradas de Chile que han hecho esto, se pone a ver un nieto del señor que inició esto, que llevó a su corporación a vender 4.000, 5.000 millones de dólares. Un nieto soñó siempre con ser presidente del Colo-Colo. Eso fue lo que hizo. El otro nieto soñó con que su retrato cuelgue en el Palacio de la Moneda un día siendo el presidente, ahí cerca del retrato de su tatarabuelo. Pero el otro nieto soñó ir a Babson, graduarse en Babson y regresar a hacerse cargo de la empresa familiar, del grupo familiar, para llevarlo algún día a ser una corporación de que si su abuelo se la dejó en 5.000 millones, él ponérsela en 12.000 millones al año y estar entre las top de América Latina. En Ecuador hemos tenido el nieto que quiso ser presidente del ídolo. Hemos tenido el nieto que quiso ser presidente de la República. Pero en las familias de los grupos poderosos no tenemos pues el nieto que quiera hacer la corporación gigantesca. Véalo usted, coge el ranking, usted sabe la revista que me refiero, las grandes empresas del Ecuador, perdón, de Latinoamérica. Vea cuántas empresas latinoamericanas hay entre las 10 primeras. Vea cuántas hay entre las 25, entre las 50, entre las 100.
no va a encontrar. No está en nuestra agenda. Hoy el sueño nuestro es emular el proceso que ha hecho el IDB. Vaya usted a la provincia del Oro y usted va a encontrar una de las familias más grandes en la producción de banano, cuyos descendientes están haciendo un proyecto futbolístico muy bueno. Yo le garantizo que ese equipo de allá del Oro en 10 años será campeón de la Copa Libertadores de América, porque ese es el interés de Ecuador. Lo mismo están haciendo en Manta. Usted conoce hoy, estamos celebrando, como yo le decía, al llegar los 25 años, los primeros 25 años de este siglo. ¿Qué ha pasado en el Ecuador respecto al cuando nos fuimos en ese viaje que cita Bruno? Nada. El Ecuador se ha movido muy poco. Si no fuera por el sector camaronero, porque eso es lo que hay que aquí resaltar, yo sostengo que debemos sacar ese mono que queda allá afuera pasando el túnel y pongamos un camarón igual que en el Oro, por el mérito que aquí han hecho ellos. Llegar a exportar 7.000 millones y ser líderes en el mundo es algo fantástico. De empezar, de tener hace 25 años una piscina con 2.000 camarones de productividad, a tener 20.000 hoy en día en algunos casos, de pasar de 2 cosechas al año a 4,5, señor. Eso deberíamos contarlo todos los días. La pregunta es por qué no se pudo hacer más de eso. Usted decía que cada sector de Chile tiene 10.000 millones de dólares, cuatro rubros tiene cada uno 10.000 millones de dólares, pero... No, yo no he dicho eso. Al revés le he dicho. Hay 10 sectores que están llegando a los 4.000. Okay. Más de 3.000. Lo que tiene el sector privado de ellos exporta 45.000 millones. Exacto, que el otro sector público hace 55, que porque es su dotación de recursos, litio, ahí no tenemos cobre. A quién reclamar. Cobre, la mayoría es cobre y litio. No tenemos pues tampoco ese beneficio de la naturaleza. Ahora, de tener pero un fenómeno producto mucho más potente ha sido el fenómeno peruano, que ha rebasado inclusive las expectativas chilenas en su tasa de crecimiento, más sostenida, y ambas tienen en común un denominador especial. La política está separada de la realidad económica, bastante separada de la realidad económica. Perú tiene un gran mérito. Han tenido los peores presidentes de América Latina. Algunos están presos, otros se pegó un tiro, pero el sector privado se propuso algo y lo logró. Dijeron, vamos para allá, nos estamos quedando atrás, miren a Chile. Y se fueron para adelante. Sí, acá nos propusimos ir al Mundial, yo le dije. Pero eso no está mal. Yo creo que eso está bien. Es otro rubro de la economía. Hoy día en el mundo del espectáculo es un rubro de economía y es un rubro que además redistribuye riqueza en una u otra forma. Pero ¿cómo enfocamos? Que también los chilenos se han dedicado también a hacer durante algún tiempo fútbol. Los peruanos tuvieron en los años 70 sus años de gloria. El camino para mí es el camino... ¿Qué propondría Potter? Que por ahí creo que hay un Potter, no sé si es el mismo que está hablando, que me parece... Para mí el camino ecuatoriano es el coreano. ¿Cómo lo hizo Corea? Corea era igual a Ecuador. Los grupos de poder se pasaban peleando entre ellos. Bueno, regresaban a pelearse. Estaban lo que ha pasado. Estaban más atrasados que Ecuador. En 1960, Corea estaba mucho más atrás. Solo se dedicaban a la pesca y a piratear los mercantes que pasaban por la península. Hasta que vino un militar, tomó el poder y con un látigo lo sentó en la mesa y le dijo, señores, si seguimos así, vean la isla de allá arriba, ya despertaron otra vez, pues, ¿no? Y van embalados el desarrollo, señores, y si no nos movemos nosotros, juegan damas otra vez. Aquí se ponen aquí encima como en la Segunda Guerra Mundial. Y ahí con un látigo le dijo, señores, vamos todos, empujemos en la misma dirección, hagamos lo que hacen ellos. Y se industrializaron. Aquí nos falta que el señor que está sentado ahí arriba, cualquiera sea el nombre, coja los grupos de poder, porque no se van a sentar solos, que fue lo que pretendimos hacer en ese viaje a Boston, y decirles, vean, el Oro, Guayas y los ríos nos ponen 7.000 millones con camarón, casi 4.000 con banano, nos ponen casi 4.000 ahora con cacao por el factor coyuntural, la pesca con Bruno nos pone fresca y en conservas casi 2, ¿y ustedes qué ponen? Hay 1.000 en rosa, 100, 120 en brócoli, algo diversificado. Señores, y ahora que las provincias del Austro nos digan en 10 años nos pongan 4.000 millones en algo. Las provincias centrales 4.000. Las provincias del norte, capitaneadas por Quito, 4.000 en tradicionales, 4.000 en valor agregado. Esa es la única fórmula que tenemos, y no nos vamos a mover. Pero aquí vamos a la hipérbole y le pongo 2 temas. Más o menos en su planteamiento, con la necesidad de un orden estructural, tenemos no solo tal vez el ejemplo de Corea, tenemos a China hoy, ¿no? Con una economía bastante estructurada, basada en un mando fuerte de un único partido. Entonces la pregunta es, y entendiéndolo desde el sistema empresarial, ¿usted considera que el desarrollo económico es incompatible con la concepción de las democracias modernas? Punto 1. Y 2,
aún si hubiera este crecimiento boyante, ¿qué pasa con la eventual eclosión social producto de la inequidad generada también por el hipercrecimiento que no es redistribuido? ¿Cómo soluciona usted ese problema? Vamos a suponer que hoy, hacia el segundo cuarto del siglo, decidimos, ¿sabes que al 2050 entramos más o menos en las condiciones que usted señala? Aboliendo instituciones democráticas, aboliendo la posibilidad. ¿Corremos el riesgo en 25 años de una hipereclosión o usted cree que a la larga el fenómeno de crecimiento, aún si no existe un gobierno de participación, permite redistribuir esta riqueza? A ver, es que aquí yo estoy hablándole no de crecimiento, sino de desarrollo. Yo cuando le digo en 10 años lleguemos a 220 mil millones de tamaño de la economía, exportando para ellos 65 mil millones, al mismo tiempo le digo que nuestro empleo adecuado debe llegar a estar por lo menos en 60%. Y que el salario básico unificado a dólares de hoy sea de $900, a dólares de hoy. ¿Usted cree en un salario básico unificado, no en la libre demanda por No, obra, yo creo en el salario básico unificado por cuestiones sociales, por mi forma de pensar, yo creo en el modelo de Europa del norte, y creo en eso. No creo que el costo de la mano de obra sea el problema del Ecuador. Europa del norte, que empieza a menguar en temas de seguridad social, en temas de seguridad. Pero el problema de ellos también es productivo hoy en día. Ya, ese es el problema, esa es otra cosa. El problema de ellos es productivo. Hoy no tienen a los muchachos sentados pensando, sino que andan viajando con mochilas por el mundo para hacer turismo. Ya, tienen que trabajar. Eso es otra cosa lo que pasa. Y eso es otra discusión. Pero lo que yo le digo es, el problema de Ecuador no es de costos, no es de gastos. El problema de Ecuador es la primera línea. Usted ve a Ecuador como una empresa. Usted es miembro del directorio de la empresa y lo que usted va a ver es cuando le hacen la presentación al directorio es que no vendemos. Nuestra economía está apenas en 120 mil millones. ¿Y por qué no vendemos? Porque no exportamos más, pues señor. Y no lo discutimos, estamos estancados y ni siquiera se lo discute, porque aquí nos pasamos hablando de la fiscalía, del consejo ni sé cuánto, lo de allá, y en economía, que sí, que el déficit, que lo de acá. No, señores, el problema de Ecuador es la primera línea, la empresa, los grandes grupos empresariales del Ecuador no han respondido a los intereses del país. 25 años atrás se lo planteamos. Unos plantearon la diversificación de exportaciones, otros planteamos el competir en servicios. Y no se hizo nada de eso. Eso es lo que vine a decirle el día de hoy. Y también para concluir, se lo pongo, ya comienza el otro cuarto de siglo. Si no vamos a hacer nada, porque no se lo está discutiendo, más que sea hace 25 años lo discutimos, pues, ¿no? Nos fuimos a Boston y toda esa cangrejada, pero hoy ni siquiera se lo discute. Entonces, si es así, sincerémonos. Por ejemplo, no invirtamos ya en educación superior, es un gran desperdicio de dinero en el Ecuador invertir en educación superior. ¿Para qué tenemos dinero en un país que no tiene industria? Es absurdo. Cojamos ese dinero, 10 años de moratoria universitaria, e invirtámoslo en mejorar la educación pública primaria y secundaria. Porque eso es lo que vamos a necesitar. Obreros de baja mano de obra, de baja calidad de mano de obra, perdón. Porque no vamos a necesitar técnicos. ¿Quién va a emplear? Un ingeniero. El gobierno que todos critican mandó a 20.000 chicos a las mejores universidades del mundo a obtener su cartón. Y se fueron y regresaron ya. ¿Y usted dónde se los topa hoy? En un taxi. Con un taxi amigo, se sube, usted le ve la cara al muchacho. Dice, oye, pero usted no es taxista. No, yo me fui, me regresé con mi maestría. ¿Y qué estudiaste? Mecatrónica, le dice. ¿Y qué aprendiste? A diseñar robots, esos brazos mecánicos, robots. ¿Y por qué está manejando taxi? Mire, lo único que conseguí, como después de 8 meses de que llegué, un trabajo de mantenimiento en una fábrica ahí en la Vía Daula. Ay, ¿qué pasó? Me pagaban $600 ahí por estar limpiando conectores, unas cosas. Que eso no era lo mío, me dice. Y entonces le presté el carro a mi papá y ahora taxeo. Hago $800 a $1,000 mensuales. Tengo tiempo para llevar a mi niña a la escuela, me ahorro el expreso, llevo a mi señora que se consiguió un trabajo y estoy tranquilo. Eso es Ecuador. Entonces, sincerémonos, ¿para qué preparamos profesionales? Gracias, Juanito. Listo. Muy agradecido por su presencia aquí. RTP